Un cordial saludo, mi nombre es Mayerly Rey Caro, soy candidata al título de doctora en educación de la Universidad de Nova en Miami, en Estados Unidos. En esta ocasión voy a compartir con ustedes acerca de la importancia de la investigación cualitativa, sus orígenes, evolución, estado actual y distintas formas de hacer investigación en la actualidad. Como punto de partida es importante aclarar qué es la investigación cualitativa. Quiero compartir con ustedes el concepto de Carr y Kemmins, quienes dicen que es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento de un cuerpo organizado de conocimientos. En este sentido, es importante resaltar que el estudio de la investigación cualitativa en formación doctoral aporta en la comprensión de la realidad desde una perspectiva sistemática, holística y compleja. En coherencia a lo anterior, abordar la investigación cualitativa durante el proceso de formación doctoral genera y garantiza condiciones y habilidades en diferentes frentes que incluso afectan y contribuyen en la madurez de la idea de la investigación y aporta en la formación integral del ejercicio profesional desde el ser doctor en educación. Es por esto que voy a resaltar 5 razones por las cuales la investigación cualitativa es importante. La investigación aporta al desarrollo de un proceso sistemático de aprendizaje. De igual forma, promueve desde la práctica formativa y en el ejercicio mismo del doctor en educación una cultura reflexiva y crítica en pro de un pensamiento cualitativo. Obviamente ese pensamiento cualitativo permite también constituir una reflexión en y para la praxis para el doctor en educación. La investigación cualitativa como multiciclo también destaca la realidad como un escenario vital para la formación del doctor en educación. La investigación cualitativa se caracteriza por ser contextual, emergente y fundamentalmente interpretativa. De igual forma es importante resaltar, para poder entender la dimensión y la importancia de la investigación cualitativa, algunos antecedentes históricos. Como primer antecedente, se reconoce que en el siglo IV y V a.C., en la época antigua, se ven los primeros indicios de la investigación cualitativa en las obras de Heródoto y Aristóteles. Esta investigación cualitativa se origina en la cultura grecolatina. Los aspectos de esta metodología los encuentran descritos en las obras de Heródoto y Aristóteles. Y Aristóteles pues hace énfasis en definir al hombre como un ser social. El conocimiento como tal no tenía fronteras disciplinares, de tal manera que un pensador podía abordar la filosofía, la astronomía, la geografía, la historia, la cartografía, la matemática, la física y otros campos del saber. Entre el siglo XII y el siglo XIX, en la preparación en la Baja Edad Media e inicios del Renacimiento, se consolida la etnografía primitiva o etnografía temprana, desde la cual se descubre al otro. La etnografía de las mentalidades coloniales también es un antecedente importante de la investigación cualitativa. Nace la ciencia empírica, nace la observación e inducción. Esta etapa supone una ruptura con el objetivismo cartesiano y una apuesta por un modelo de racionalidad humana basada en el conocimiento. En el objeto de estudio de esta se incluye la conciencia como algo conocible por medio de la comprensión. Surge entonces la etnografía colonial, que destaca la labor de los exploradores de los siglos XVII, XVIII y XIX, quienes se encargaban de narrar todo lo visto y lo vivido durante sus viajes. Ya en el siglo XX y en el siglo XXI, etapas o épocas como la modernidad y la posmodernidad, la figura central de este periodo para marcar pauta en la consolidación de la investigación cualitativa la da Malinowski. Surge la Edad de Oro, también como un antecedente importante de la investigación cualitativa, con autores como Marx, James, Dewey, Gramsci y Marlin, entre otros. Vygotsky también se reconoce como uno de los autores aportantes en esta nueva forma de ver la investigación cualitativa. Bandura también propone un paradigma que mantiene la preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo humano.
solo entendible por la acción del aprendizaje entre los contextos sociales a través de modelos en situaciones reales y simbólicas. Brunner, por su parte, sustenta un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo humano, visto desde la perspectiva intelectual cognitiva. Este paradigma de la investigación cualitativa se sintetiza en la mente como el funcionamiento cualitativo del cerebro, lo cual sirve de medio para la construcción de modelos mentales sobre la base de los datos que recibe. Fernando González Rey hace un aporte muy importante a esta manera o esta forma de concebir la investigación. Él aborda la investigación cualitativa desde una mirada subjetiva de la realidad, desde lo cual define que la subjetividad social es la forma en que se integran los sentidos subjetivos y configuraciones subjetivas de diferentes espacios sociales, formando así un verdadero sistema en lo cual lo que ocurre en cada espacio social concreto se relaciona con el contexto familiar, la escuela, el grupo informal o el grupo social donde se encuentra el individuo. Se consolidan tres momentos importantes para la investigación cualitativa. Un primer momento se da en la primera mitad del siglo XX. Estudios de campo, como se dan en la antropología en Estados Unidos y en sociología, más exactamente en la Escuela de Chicago, se empiezan a utilizar la observación participante, la entrevista en profundidad y los documentos personales. Aquí es donde hay un gran auge y una gran importancia sobre la mirada de ver la investigación desde lo cualitativo. Un segundo momento se da en la década de los años 1940 a 1950. Comienza a haber un desinterés debido a la preeminencia de los métodos cuantitativos y a la aparición de nuevas teorías. Un tercer momento se da en la década de 1960, en donde se produce un auge muy grande de los métodos cualitativos. Y un cuarto momento, a partir de los años 60, se produce una evolución debido a las necesidades y a las nuevas perspectivas que se dan desde la sociología y la antropología. Se establece también un periodo tradicional que va de 1900 a 1950. En este periodo se deriva la época dorada, que es conocida también como la época modernista o posmodernista, en la cual se resalta la importancia del análisis cualitativo riguroso, según por ejemplo autores como Boyce y White. Los investigadores sociales se enfrentan entonces a una doble crisis, tanto en el desafío de representar la realidad y de legitimizar los resultados que se recogen desde esa mirada cualitativa de la realidad. La investigación se hace más reflexiva y se introducen cuestiones de género, de clases y de raza. En la época posmoderna, en los años 1990 hasta nuestros días, se genera el descubrimiento y el redescubrimiento de modos de investigación cualitativos aplicados a diferentes contextos. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que existen diversas estrategias o técnicas que se implementan en la investigación cualitativa, tales como la observación, la entrevista, el focus group, la historia de vida, la teoría aplicada y el estudio de casos. Por su parte, la observación es un método de investigación que permite realizar un registro visual de un fenómeno observado de forma directa o no directa sobre una situación real. Este método es utilizado por diversas disciplinas, tales como la antropología, la sociología y las ciencias sociales, entre otras. Además, permite que el investigador pueda conocer de forma directa o no directa la realidad. Por otro lado, tenemos la entrevista. La entrevista es una técnica o método de recolección de información que se basa en una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, la cual es dirigida y registrada por este investigador o por este entrevistador y pues tiene un propósito vital y es obtener una información o favorecer la producción de un discurso conversacional continuo y con una cierta línea de ideas argumentativas que permitan obviamente ahondar sobre un tópico o un tema de investigación. El focus group
Es una técnica que surge en el campo de la sociología y su gran aporte reside en ser una poderosa herramienta de investigación que permite reconocer cómo las personas atribuyen significado respecto a un tema determinado, o una idea o un concepto, de forma abierta, espontánea, y pues el amplio abanico de información que ofrece esta técnica permite que sea considerado como una excelente herramienta en estudios preliminares que pueden ser combinables con otros métodos, entre los cuales se destaca el cuantitativo. La historia de vida se considera una técnica de investigación cualitativa muy importante y muy utilizada, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y humanas. Se constituye como la expresión de tres dimensiones esenciales de la identidad de la persona, y en este sentido se considera como la expresión de los deseos, de las angustias inconscientes, de la sociedad a la cual pertenece su autor y de la dinámica existencial de una persona. Toda historia de vida implica una reconstrucción histórica de lo vivido, de lo pensado, de lo sentido, y en ese sentido constituye, digamos que, un reto para el investigador reconstruir esa memoria o esa historia de la persona con la cual se cuenta para la investigación. La teoría aplicada busca obtener nuevos conocimientos con la aplicación de una teoría. En ese sentido, sobre un problema determinado, se fundamenta la investigación básica desde una técnica de investigación que depende de descubrimientos y de otras investigaciones que se han realizado anteriormente, desde una teoría específica, la cual se centra en la necesidad de resolver un problema de situaciones sociales o humanas, y de igual forma esta técnica se basa en la aplicación o la utilización y el análisis en las consecuencias y evidencias prácticas de los conocimientos o teorías en pro de conocer, hacer, actuar, construir o transformar la realidad. Es así como a partir de lo anterior y a partir de la práctica y de las evidencias de la investigación cualitativa también se reconocen unas ventajas y unas desventajas. Por el enfoque etnográfico que tiene la investigación cualitativa se reconoce como un paradigma rico para obtener información. De igual forma, a este tipo de investigación se suma el conocimiento de diferentes expertos, es decir, llama a la multidisciplinariedad, a la interdisciplinariedad y a la transdisciplinariedad en la investigación, y por ende pues constituye un foco de investigación muy rico y muy nutrido por diversas miradas. Algunas desventajas es que se pueden presentar dificultades en el momento de calcular las diferencias de magnitud en los fenómenos investigados, y se requiere de métodos exhaustivos que garanticen de alguna manera la confiabilidad de la información. Es así como la investigación cualitativa surge como una necesidad del hombre de contar, de narrar, de describir, de explicar los fenómenos subjetivos que surgen a partir de vivencias e interacciones en diversos contextos sociales y culturales, y obviamente también desde el contexto educativo, con el fin de aportar a la interpretación de la realidad para brindar un mejor conocimiento. Asimismo, la investigación cualitativa resalta el desarrollo social y humano como objeto de estudio, y en ese sentido, en su contexto e interacción con el medio ambiente y todo lo que está fuera del individuo, dará información de los orígenes de la actividad consciente a nivel personal, social, familiar, entre otros ámbitos de la vida humana. Asimismo, quiero resaltar que en el siglo XXI la investigación cualitativa propone perspectivas amplias de análisis de la realidad, en donde el sujeto se considera como motor de la razón de ser de la investigación. Un doctor en educación debe asumir su rol como investigador con el fin de transformar la realidad, partiendo de los por qué, los para qué, para construir conocimiento con un fin social, en donde la realidad en sí misma se considera como la base fundamental de la investigación, en donde cada cabeza es un mundo, cada pensamiento es una riqueza, y cuya postura epistemológica desde la investigación insiste en que cada ser es único y su realidad es susceptible de ser comprendida, interpretada, analizada y expresada en fenómenos, conflictos, problemas e interrogantes en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano.
Para Rorty, por ejemplo, dice que un teórico de la hermenéutica debe concebir la interpretación del mundo de una forma discursiva, es decir, debe obedecer a las experiencias del hombre que conoce en un tiempo y espacio específico la realidad. Quiero terminar con ustedes con esta frase tan importante de Albert Einstein, quien nos dice que todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. La investigación cualitativa nos lleva a descubrir y a redescubrir la realidad. Muchas gracias por su atención. Muy buen día.